¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y un minuto. Mañana de miércoles, un miércoles muy movido aquí en el Congreso de la Nación porque se va a tratar en diputados el presupuesto 2026. No es un dato menor, no hubo presupuesto 2024, no hubo presupuesto 2025. Había un presupuesto elaborado con preeminencia opositora, era antes del 26 de octubre, cambió todo a partir de las elecciones, hay otro presupuesto, este es el escenario, falta todavía bastante, está previsto el inicio para las 14. Enseguida le voy a preguntar todo a Daniela Romero, pero lo que se está indicando es que no habría ningún tipo de inconvenientes para que el oficialismo apruebe en general este presupuesto 2026. Sí habría dudas en torno a lo que tiene que ver con varios artículos en particular, y otro tema también sensible es que se plantea en esta redacción la derogación de lo que era el incremento para el presupuesto universitario y también para la discapacidad. Así que vamos a estar hablando de todo esto con ella, que ha estado trabajando prolijamente en la previa. Daniela Romero, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Hoy Bien. es un día histórico, ¿Y ¿no? sí? Porque, bueno, se asoma, como bien decías, no va a haber un inconveniente para aprobar el presupuesto 2026, probablemente tampoco para el proyecto de inocencia fiscal, pero sí van a haber algunas cuestiones de último momento y negociaciones a full con respecto del articulado. Durante la reunión de labor parlamentaria, que entiendo que ya comenzó, va a ser importante ver si se va a votar por artículos o cómo va a conseguir el gobierno para que básicamente no empiece la carnicería de la votación en particular, porque ahí sí es cuando empiezan a notarse algunas disidencias por parte de incluso aliados. Ayer fue el dictamen y durante la reunión de comisión de presupuesto surgieron bastantes cuestionamientos en torno a este artículo, que el artículo 75, que deroga las leyes de Claro. emergencia en discapacidad y financiamiento universitario. No así la de emergencia en pediatría, la del Hospital Garrahan, Claro. que era otra de las leyes insistidas, porque lo que el gobierno considera es que ese problema ya fue saldado desde la gestión de Mario Lugones con los aumentos Con el salariales. incremento, sí. Así que la discusión está en discapacidad y financiamiento universitario. El dictamen tuvo 28 firmas, el Sí. dictamen de mayoría, necesitaba 25, así que tuvo por demás, pero habían firmas en disidencia. Entonces las negociaciones a último momento para asegurarse que Sí. no se empiece a caer el presupuesto con la batalla por los artículos, eso va a ser lo clave durante esta mañana. Estamos, ella es Daniela Romero. Dani, vamos a ir con los títulos enseguida, pero quiero hablar con vos después de otra cuestión hipersensible que tiene que ver con la deuda que reclama Ciudad. Ciudad está gobernada por Jorge Macri, son diputados del PRO. Hasta donde yo sé, se ha incorporado un artículo que habilita al jefe de gabinete a ir cumplimentando por goteo con este pago, pero algunos desde el PRO estaban reclamando un texto mucho más concreto y enfático, hablando de plata o de porcentajes, y lo que hay es una mirada general, así que de eso nos vamos a ocupar también en un ratito. Recordamos, campana de largada a las 14 para el tema presupuesto 2026. Ahora, títulos, por favor. Lo dicho, presupuesto 2026 se debate a partir de las 2 de la tarde. Recordamos, Comisión de Presupuesto y Hacienda, dictamen de mayoría para los proyectos de Ley de Presupuesto 2026 y compromiso fiscal. La otra cuestión, reunión conjunta también de Presupuesto y Hacienda con legislación penal para el dictamen que tiene que ver con este proyecto de inocencia fiscal. Bueno, vamos ahora exactamente a las 11:06.
Lo saludamos a Gonzalo Solabarrieta. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Pato, para vos, para Dani. Aquí estamos nosotros trabajando muy cerquita del Salón Delia Parodi, donde recordemos, a partir del mediodía, a las 12, se va a estar llevando a cabo la reunión de labor parlamentaria, una labor parlamentaria que entendemos será de mucha importancia, sobre todo por este contexto que también aparejaban ustedes en el comienzo del programa, sobre este artículo número 75, donde, hay algunos bloques que ayer firmaron el dictamen en general del presupuesto acompañando al oficialismo dentro de estas 28 firmas, pero también hay algunas disidencias, sobre todo por este artículo. Habrá que ver si se logra generar una resolución, si es que hay alguna puerta abierta, ¿no? Respecto a la posibilidad de que se quite o no este artículo, y si no, seguramente ese debate se llevará al recinto. Recordemos, 12 del mediodía, la reunión de labor parlamentaria aquí en el Salón Delia Parodi. A las 14 ya tendremos la chicharra sonando, porque es el horario pactado para que comience la sesión. Y por ahora, Pato, el movimiento por aquí, por la zona, es muy tranquilo, a falta de un poquito menos de una hora para el comienzo de la labor parlamentaria. En un ratito vamos a estar compartiendo todos los testimonios de lo que fueron las comisiones de ayer, los testimonios de los diputados hablando sobre lo que fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el presupuesto para el año próximo, y también sobre lo que se dialogó en la Comisión de Legislación Penal sobre este proyecto sobre inocencia fiscal. Bueno, muy bien. Estimada Daniela Romero, consulta. Sí. Estoy viendo, vos lo contabas, el tema de que hay un grupo importante de diputados que plantea diferencias por este artículo en torno a lo que es la derogación de discapacidad y presupuesto universitario. Sí. Al margen de que pueden ser ruidosos, si uno cuenta, entre el peronismo y la izquierda no llegan a más de 100. Los otros que le podrían complicar un poco los números al gobierno, básicamente, ¿qué grupo es? ¿Provincias Unidas? ¿Quiénes están también militando este tema? A ver, sí, Provincias Unidas. Claro. Provincias Unidas, de hecho, presentó un dictamen alternativo con respecto al presupuesto, en donde, en línea con el peronismo, insiste con que el presupuesto contemple estas leyes que insistió el Congreso de la Nación. O sea, van un poco en línea en ese sentido. Pero no tienen mucho poder de fuego. Eso preguntaba. No. Yo creo que no, por eso. Entre vos, bueno. si vos juntás, vamos a hablar primero de quiénes fueron los que firmaron el dictamen de mayoría. Dale. Estamos hablando primero de este famoso, polémico, mejor dicho, más que famoso, interbloque del PRO-UCR-MID, que ayer confirmó que se va a llamar Fuerza del Cambio. Sí. Y que junta 22... Es una mezcla de Juntos por el Cambio y Fuerza Patria, me parece a mí, pero bueno. Bueno, a mí me dijeron una mezcla entre Juntos por el Cambio y Fuerzas del Cielo. Sí, a mí también. Fue un chiste que surgió ayer. Sí. Pero bueno, Fuerza del Cambio junta 22 votos. Después... Fuerza acá, del Cambio 22, mira, sí, han acá, rasguñado. y sí, ahí tenés el aporte de Karina Banfi y de José Núñez. ¿Te acordás que se había armado todo un interbloque a propósito? Y una ex radical. Para que empaten con provincias, con el interbloque unidos, ¿no? El de Provincias Unidas. Entonces, vos tenés, a ver, algo que mencionabas recién, que quiero hacer referencia. Anoche, a último momento, surge esta promesa del gobierno de incluir en el presupuesto 2026 la deuda de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Algo que ya había llamado la atención ayer en el dictamen, porque se aseguraba que iba a estar y finalmente no figuraba. Es que, perdóname, desde el punto de vista del PRO, cuando se armó la lista, el primer lugar que le dieron fue el 5º lugar, ¿viste? No han roto, se le han ido muchos al oficialismo. Sí. Denme algo, dice Jorge Macri, me parece, ¿no? Igualmente, claro. Sí, a ver, es que ahí tenés varias aristas dentro del PRO. Sí, lo hablamos. Cristian Ritondo sí consiguió meter algunas negociaciones, por ejemplo, que se elimine la exhibición del IVA a los diarios. Sí. Esa fue una negociación de Ritondo, lo logró. O sea, no es que no tuvieron nada, pero sí hubo cuestionamientos también por parte del artículo que tiene que ver con las tarifas eléctricas y la deuda de Camesa. Dicen que no queda claro cómo se va a gestionar ese pago, en fin. Pero lo principal tenía que ver con esto, con la deuda de la coparticipación. Entonces, el gesto del gobierno de decir, es bueno, una lo plata incluimos. Importante, una plata importante. Sí, de todos modos, cabe destacar, Pato, que el artículo que se va a agregar va a ser un artículo muy genérico. Claro. Que va a ser
como una especie de compromiso de, bueno, sí, lo vamos a saldar, vamos a asignar las partidas que tenemos que saldar. Ahora, lo que pedía Jorge Macri es Totalmente. una especie de garantía con No hay. cronograma de cuándo me vas a pagar, porque decía que el gobierno nacional le paga discrecionalmente. Y hay, perdóname, esa hay dos cuota. miradas ahí, depende de dónde te pares. Algunos dicen, che, viejo, que poco consiguieron, yo quería algo más concreto. Y otros te dicen, mirá, ante la dureza de Guberman y la dureza del gobierno que no quería nada, conseguimos mucho. ¿Qué Sí, sé yo? bueno, son formas de ver. Totalmente. Y habrá que ver dentro de un tiempito si efectivamente entra algo a las arcas de Ciudad o no ingresa nada, ¿no? Bueno, todo lo que Claro. se vaya a discutir en el marco del presupuesto son cosas que después hay que ver durante los meses si se ejecutan o no se ejecutan, porque el presupuesto no es una obligación de pago, es simplemente un presupuesto de cuánto estaría, cuánto saldría. Lo que pasa es que a vos te da una garantía mucho mayor si se incluye en el marco del presupuesto de, ok, tenés la plata para hacerlo, no me podés discutir. Tenés no la, tenés. la habilitación para la ejecución presupuestaria, que Claro. también está en vos que ejecutes el presupuesto Exacto. en 12 meses o en 6, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Entonces, eso va a ser un testeo de las alianzas. Pero bueno, ayer justamente Fernando Andrés y Diana Molero, Fernández Molero, eran los dos del PRO que se integraron en la Comisión de Presupuestos, son justo los más macristas. O sea, Sí. si esto no estaba, era Sí. muy difícil. Entonces, ahí tenés 22. Después tenés a el hijo Catamarca, que también firmó el dictamen de mayoría, aunque en disidencia, que son los de Jalil, que suman otros 3. Después tenés Innovación Federal. En Innovación Federal también firmaron en disidencia. Ahí vos tenés a Misiones y a Salta. Y suman otros 7. Después tenés a Producción y Trabajo, que son las sanjuaninas de Orrego, que firmaron en concordancia 100% y que son otras 2. Y después tenés Independencia, que son los de Jaldo, que también firmaron en concordancia al 100% con el presupuesto, sin disidencia, que son otros 3. En total son 27. Es decir, el gobierno, con los 95 más todos los aliados que firmaron el dictamen de comisión ayer, juntan 132 votos. Numerazo. Ahora, es un buen número, ahí están también las Sí, interpretaciones. creo que querían algunos, pero ¿sabes qué? A ver, Hay digo, gente que dice que no antes- es bueno, tan pero, a ver, numerazo, que no estás para tirar. a ver, dos cosas. Primero, ¿está Solabarrieta? Cuando esté Solabarrieta, me decís y lo ponemos. Perfecto, bueno. A ver, digo, antes del 26 de octubre, estimada Romero, si tenía 132... Era un mundo diferente. Claro, Sí, era pero un mundo diferente. ahora, ¿cuánto querés? Está bien, yo sé que sería como un golpe político decir, toma, tengo presupuesto 2026 con 150 votos. Pero 132 también, digo. A qué ver, sé yo. sí, está sobrado de la mayoría. Ahora, que no empiecen a bajarse estos aliados con respecto de algunas disidencias que puedan tener en particulares. distintos artículos. Bueno, y ahí Sí, está claro. el trabajo del gobierno de hacer esta negociación que es bilateral. No Sí. es en el marco del presupuesto, es provincia por provincia. Totalmente. Y- Entonces, ahí, por ejemplo, la presentación de la ley de glaciares no es menor. No, justamente... Eso sale claro. justo antes Total. del dictamen de presupuesto. Es algo que le interesa a la gran mayoría de los gobernadores, especialmente tenés a Jalil y a Orrego, que son dos Sí. gobernadores que van a asistir al Senado de la Nación como invitados para discutir la ley de glaciares en estos días. Entonces, ahí vos tenés ya una carta de negociación muy importante. Después recordemos el reparto de los aportes del Tesoro Nacional que estuvieron girando durante los últimos días. Acá las negociaciones son Sí. bilaterales. Y- Con respecto del PRO, reiteramos lo de incluir un artículo para tener la garantía del pago de la deuda de coparticipación de la ciudad. Son cosas que Romero, van mano a mano, ¿no? Te hago una pregunta importante a las 11 de la mañana y 15 minutos. A ver. En la cabeza del oficialismo, de Bornoroni, incluso te diría de Martín Menem, el gobierno Guberman, ¿está en la cabeza del gobierno algo que en muchísimas ocasiones ha pasado? Discusión del presupuesto con bloques mayoritarios de mucho peso, como tiene ahora la Libertad Avanza, en aquel momento el peronismo o el radicalismo. ¿Está en la cabeza del gobierno que algún artículo, algún inciso no te lo aprueben? Si vos decís que están Si está- predispuestos a que eso pase. Digo, arrancan a las 2 de la tarde, sentados diciendo, che, mirá, vamos a aprobar el 2026, el presupuesto es un golazo, vamos a aprobar el texto en 90%, pero ojo que podemos perder la votación en algún artículo, algún inciso. Yo Digo, creo que el gobierno está- sabe que el ¿a qué puede artículo pasar? 75 de las Ah. leyes es muy probable el que 75 no pase. es el que deroga discapacidad Sí. y presupuesto Ahora, universitario. a ver,
Porque era muy normal que el oficialismo de turno perdiera algún artículo. Es más, Sí. a veces te ponían artículos para perder. ¿viste? Bueno, hay que ver Pero por también, eso. sí, bueno, hay que ver también, reitero, lo que se defina en valor, en labor parlamentaria, para ver cómo va a ser esa votación en particular, porque eso te va a definir todo. Ahora, con respecto de este artículo que tanta polémica generó ayer. La situación es difícil no para el gobierno, porque el gobierno es completamente coherente que proponga la derogación de Sí, estas claro. leyes No- si nunca nunca las piensa las ejecutar. rechazó 2 veces, sí, Claro. efectivamente. A ver, consideremos también que hace poco pasó un poco quizás desapercibido en el medio de toda la vorágine por extraordinarias, pero tenés a la justicia federal que le está diciendo al gobierno que es Claro. inválido el artículo del decreto reglamentario que suspende la ley de emergencia en discapacidad y ordena su inmediata aplicación. Sí, sí, O sí. sea, vos sí. ya tenés a la justicia presionando para que cumplas la ley. Justicia Entonces, federal y ya tenés además algún otro fallo de justicia provincial también, tenés otro. puede dando ser, no lo vuelta. tengo ahora Por en eso, la sí, cabeza. sí, sí. Pero sí, a ver, si vos tenés a la justicia Claro. ahora, esto fue el viernes pasado, Sí, sí, sí. presionando para que cumplas la ley, bueno, ya no te queda mucho margen para discutir si tenés o no tenés los fondos, si corresponde no aplicarla porque la ley de administración financiera, no, la derogás. Y fin, se terminó el problema. Entonces, es lógico que el gobierno vaya a buscar eso. Y si no lo puede hacer en esta instancia, porque va a haber mucho reclamo con respecto de si corresponde derogar. Leí algo, vi alguna de Eduardo Valdés planteando que era inconstitucional, que en todo caso manden un proyecto aparte. Bueno, claro. El tema acá es que el Sí. gobierno quiere aprovechar los gestos que dan el marco del presupuesto a estas Claro. áreas. Por ejemplo, las áreas de, bueno, Sí. el aumento de las universidades nacionales, el aumento del área de salud, el aumento del El área de viernes hay educación. previsto muy posiblemente otro reclamo universitario justamente por este tema. Hay Sí. tal vez una medida de Bueno, fuerza. y hay que ver también, acá también empieza, esta es una interna sectorial en el marco de, es un artículo que te salva tanto universidades como discapacidad. Hay algunos que te quieren salvar discapacidad y no universidades, otros que universidades sí y discapacidad no. Y empieza la puja de, bueno, pero universidades no está haciendo nada para que esto no se baje y cambio discapacidad sí, y de la Claro. liga vos A ver, hay toda una interna Sí. sectorial, va a haber una discusión interesante en torno a este Totalmente. artículo. Sí. Bueno, ella es Romero, estamos al palo, Romero trabajando mucho, recordamos, esto empieza a las 2 de la tarde, todavía no empezó labor parlamentaria. Sola Berrieta, testimonios, a ver qué pasaba ayer, que hubo 2 reuniones por separado de presupuesto y hacienda, recordamos, habilitando los proyectos de inocencia fiscal y el compromiso de no emisión. Dale, Gonzalo. Exacto, Pato. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con varios diputados en el marco de las comisiones que se desarrollaron, que fueron Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que después lo hicieron de manera conjunta a partir de las 15 para la aprobación del proyecto de inocencia fiscal, pero en el marco de la Comisión de Presupuesto y Hacienda para aprobar los dictámenes del presupuesto para el año próximo, se refería de esta manera Itaí Hackman, el diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por Unión por la Patria, sobre las diferencias que tienen con el dictamen de mayoría. Bueno, nosotros planteamos en general un rechazo a este proyecto de presupuesto porque la verdad que es un presupuesto que sostiene a la Argentina en un camino de ajuste permanente que hemos visto estos 2 años, en donde sistemáticamente los jubilados, los discapacitados, la obra pública, las universidades ven recortados y lo único que se garantiza es el pago a los acreedores. Esto se combina en la ley de presupuesto con la llamada regla fiscal, ¿no? Es un combo que presenta el oficialismo y nosotros no estamos de acuerdo. Primero porque obviamente nos hemos opuesto abiertamente, hemos presentado leyes alternativas que el presidente ha vetado y que luego no ha cumplido cuando insistimos, pero además porque creemos que no va a traer los resultados en términos de crecimiento económico, en términos de mejora de la calidad de la gente. Creo que ya se está viendo, ¿no? El gobierno para esta época, 2 años después, ya preveía haber erradicado la inflación en Argentina y vemos que la inflación no solamente que no baja, sino que está nuevamente al alza. Se han destruido una cantidad impresionante de empresas, de 245.000 empleos registrados, se destruyeron en la Argentina. La inversión extranjera, en vez de venir, se va. Entonces, la verdad es que no vemos que este camino sea bueno para el país. Presentamos dictámenes alternativos y bueno, vamos a ir al recinto a discutir esto. Bueno, ahí está el testimonio entonces del diputado Itaí Hackman planteando la posición del peronismo. Va a haber entonces, digo, un dictamen opositor, un dictamen oficialista y podría haber otro más, me parece también, ¿no? Pero bueno, nada. Esto digo, como dice Daniela, en materia de números para la aprobación en general,
uno puede decir a esta altura, Romero, que está jugado. El oficialismo va a tener por lo menos 130 votos en general. Después, en la pelea en particular, bueno, habrá que ver las negociaciones, habrá que ver los acuerdos, pero en general me parece que es el dato principal y vos decís, tal vez quieren una apuesta de 150, 140 votos mejor, pero para el gobierno tener el primer presupuesto y con 130 votos, digo, me parece que es un logro, pero bueno, vos decís que van por más votos, que pretenden más. No, a ver, 132 te digo que es el número base que tenés con los aliados que firmaron el dictamen de mayoría. Como te digo, hubo disidencias, por ende la votación en particular va a ser más jugada. También hay que ver qué pasa con... Ayer se dictaminó también la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que es este proyecto que básicamente busca blindar el equilibrio fiscal, o sea, prohíbe que haya déficit y contiene sanciones penales, incluso para la emisión monetaria injustificada. O sea, es un proyecto bastante polémico. Muchos ayer, este proyecto tuvo también 28 firmas y 4 en disidencia, menos disidencias que presupuesto. Aunque hubo cuestionamientos de si tendría que haber habido giro también a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Bueno, hubo muchos cuestionamientos también de parte de los mismos aliados que decían, bueno, yo apoyo este proyecto porque es simbólico. Pero totalmente. Ahora, sí, simbólico, pero tiene sanciones penales. Entonces, hay que ver si en el recinto eso simbólico se mantiene o ya empiezan a haber ausencias. Hay que ver qué pasa con esta ley que hasta ayer decían que tambaleaba y podía que no pase. Ahí estamos. A ver, Solabarrieta otra vez, dale. Exacto, sí, Pato, porque también otra de las voces que ha dado su opinión, en este caso sobre el presupuesto, y en este caso una voz oficialista, es la de Laura Rodríguez Machado, que ahora pertenece al bloque de La Libertad Avanza, y la diputada cordobesa respaldó la posibilidad de que el gobierno nacional tenga un presupuesto para el año próximo. Es muy importante para los argentinos tener un presupuesto aprobado. Da previsibilidad, nos explica en qué va a gastar, no solamente cuánto va a gastar el Estado de nuestros impuestos, sino en qué cosas va a gastar. Y además es una muy buena señal para las cuentas fiscales. Equilibrio, transparencia, sabemos de cuánto pensamos que va a recaudar, tenemos previsiones a futuros y sabemos el estado general de la economía, un país en lo macroeconómico. Así que celebro que se pueda aprobar un dictamen mayoritario de presupuesto y después llevarlo al recinto. Eso es un signo fundamental que empezamos a ser un país en serio. Y esta nueva composición de la Cámara de Diputados creo que es un punto muy importante que va a permitir ese gran sueño que tenemos los que queremos que este sea un país en serio de tener un presupuesto. Bueno, ahí estamos. Esto es orden del día. Les recordamos que en un rato empieza labor parlamentaria, que empieza el tratamiento del presupuesto y en paralelo, digamos, tema central, ya están discutiendo en comisión en el Senado el proyecto de modernización laboral. Así que nada, es otra cuestión para estar como muy pendientes. Este es el recinto de la Cámara Baja. Por ahora nadie, la pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria.
como presupuesto y hacienda, asuntos constitucionales o legislación general. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Bueno, ahí tenemos el recinto todavía vacío. Recordamos que la sesión está prevista para exactamente la hora 14. Antes, todo lo que tiene que ver con el proyecto sobre lo que está pasando antes y la reunión en labor parlamentaria. Todo indica que el oficialismo va a tener el número necesario, 132 de mínima, dice Daniela Romero, y recordamos que habrá que ver lo que pasa con algunos puntos más álgidos en el tratamiento en particular. Estamos en orden del día. ¿Ya está Solabarrieta o todavía no? Cuando esté, me dicen, y vamos a hablar de lo que tiene que ver con inocencia fiscal. Gonzalo, ¿me escuchás? Dale. Bueno, en un ratito, entonces. Bueno, acá tampoco hay oposición a la vista en inocencia fiscal, ¿no? No, Me de parece. hecho, un dato clave de inocencia fiscal es que viene en línea con actualizar los montos por evasión y había sido aprobado, no prosperó en el Senado, creo que tuvo dictamen, pero nunca se llevó al recinto. Así que el peronismo, por ejemplo, presentó un dictamen propio ratificando esa ley. O sea, no hay una oposición en contra de el proyecto de la esencia, el proyecto de inocencia fiscal, que tiene dos partes. No solamente tiene que ver con la cuestión de evasión, por una cuestión de actualizar los pisos, establecer también la prescripción de los delitos, básicamente una parte que está apuntada a reducir la cantidad de denuncias. Incluso, de hecho, el proyecto lo que propone es que el contribuyente tenga la opción de saldar su deuda con el fisco a partir de una notificación. Tiene 30 días hábiles para hacerlo y lo va a poder hacer para justamente eso, que no se sigan ampliando y habiendo denuncias con respecto de esto, ¿no? En línea con justamente establecer el principio de inocencia fiscal, de que no haya una mentalidad quizás de persecución al contribuyente. Que la eso primera mirada sea de inocencia y no de culpabilidad. Claro, entonces está en este paquete de medidas y después también por otro lado lo que blinda el régimen simplificado de ganancias para que no te vayan a revisar a partir de lo que vos factures dentro de este régimen los 3 periodos fiscales anteriores. Esa garantía jurídica va de alguna forma blindar las iniciativas que ya había llevado a cabo la ARCA en el mes de mayo para que tengan mejor impacto, porque siempre hablamos de esto, Pato, todas esas medidas que tomó el ministro de Economía en el mes de mayo, en el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, en este famoso paquete de medidas, durante estos meses no prosperó tanto porque al no haber una seguridad jurídica y una garantía de que un gobierno siguiente no vaya a revisar los periodos fiscales anteriores, bueno, eso generó también ruido y por eso es que quizás el impacto no fue el esperado. Esperan que con este proyecto vaya a cambiar un poco el panorama, se aumente la recaudación, si hablan de 200.000 millones de dólares debajo del colchón que podrían recuperar, ¿no? A ver, vamos con Solabarrieta. ¿De qué hablamos, Gonzalo? Dale. Bueno, Pato, en este caso, dentro de los testimonios que ayer pudimos tener de las comisiones, una de las protagonistas fue la de legislación penal, recordemos presidida por Laura Rodríguez Machado, y una de las voces de la oposición que se expresó en base a este proyecto del cual estaban hablando sobre inocencia fiscal fue José Glinsky, el diputado de Unión por la Patria por la provincia de Chubut, que decía lo siguiente. Bueno, la realidad es que nosotros ya habíamos votado esto hace poquito tiempo, por unanimidad, y había un proyecto de inocencia fiscal que tiene media sanción. Entendemos que el oficialismo envió otro proyecto que tiene algunas modificaciones. Nosotros creemos que es correcto, de alguna manera, actualizar los criterios por los cuales un contribuyente puede ser alcanzado por la ley penal. Creemos también que es necesario actualizar los montos de las multas en términos administrativos, pero no compartimos los mismos criterios en relación a cuál es la unidad que se toma para cada caso. No obstante, vamos a presentar un dictamen propio. Ese dictamen tiene nuestros criterios, aunque comparte, digamos, el sentido de la norma. Creemos que es importante, por ejemplo, que se utilice como unidad de medida
de los montos alcanzables para generar una causa penal, el salario mínimo vital y móvil, porque es lo que votamos hace algunos meses atrás en el recinto, en la Cámara de Diputados. El oficialismo pretende hacerlo de otra manera, hacerlo a través de la unidad de medida UVA, que a nuestro juicio no corresponde para este tipo de leyes, y además tenemos algunas observaciones porque creemos que en algún artículo se utilizan tipos de penales del Código Procesal que son nuevos, que están inventados en esta norma y que no corresponden. Por eso es que presentamos un dictamen alternativo, que lo vamos a hacer en el transcurso de la jornada, y luego seguramente en el recinto, independientemente de que nosotros tengamos un dictamen distinto, probablemente haya alguna instancia de negociación. Bueno, la verdad que yo no conocía tan puntualmente la posición del peronismo. Me parece que Glinsky lo refleja muy bien. No digo que es una posición ni de coincidencia ni colaborativa, pero es una oposición absolutamente razonable la que está planteando, con diferencias formales, en un momento, Daniela, que creo que es muy particular para el peronismo, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que es, salvo lo que era el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei, allá por enero del 2024, diciembre, que era una situación parecida, nunca al peronismo le ha tocado atravesar lo que ahora atraviesa. Digo, el peronismo como oficialismo o como principal oposición siempre tenía un rol absolutamente relevante. Había que hablar con el peronismo para acordar cuestiones. Esto de que el gobierno se las compone con los 95 propios, más con los aliados, más de pronto Provincias Unidas. Hoy, claro, hoy lo viste a José Mayans teniendo un ataque de nervios en la Comisión claro, de Trabajo y Previsión Social porque se aglutinaron claro, los 44 que no son el peronismo para conformar las comisiones y les dejaron 5 sillas en 44 cada comisión. son 44 y 28 son 28. Claro, decía, ¿no? perder Claro, la mayoría para el peronismo es novedoso, no, por es supuesto raro. Y esto lo estamos viendo en este momento en el Acá Senado. hubo, claro, o sea, esto totalmente. fue un tema que se reflejó perfectamente a la mañana. En el Senado era doblemente notorio esto, porque en diputados vos tenías vaivenes, digo, sí, pero en el Senado no. En el Senado tanta fue la hegemonía del peronismo en 40 años que hubo que reformar la Constitución y crear la figura del tercer senador para que apareciera algún radical sentado en el Senado, si no era todo monocolor. Porque durante mucho tiempo... Sí. En las elecciones, digo, el radicalismo ganaba alguna provincia, recuerdo Santiago del Estero, sí, recuerdo Catamarca, podía ser alguna en el sur, Río Negro, pero si no era un Senado monocolor, efectivamente. Y ahora lo que ve el peronismo para desazón y para ver qué hago con mi vida a partir de ahora, el único escenario parecido era enero del 2024, cuando Ley Bases, ¿te acordás? El peronismo de Germán Martínez estaba como alejado, somos contagiosos. Y durante un tiempo el gobierno se las compuso para hablar con el radicalismo y el PRO. Después pasaron cosas y el peronismo se sintió otra vez cobijado por el calor del bloque de Pichetto y otros. Pero ahora este momento donde ve el peronismo que se las componen sin él, es un momento, me parece, no sé si traumático, pero que es conmocionante sin lugar a dudas. Sí, aparte es eso, o sea, cómo te manejás desde un lugar en donde estás completamente marginado. Claro. Yo creo que en la Cámara de Diputados se ve mucho porque incluso, o sea, el único bloque que no sea el peronismo y la izquierda que tiene más tinte opositor es Provincias Unidas, ¿no? Sí. Pero tampoco son decisivos. Claro, entonces... y además no son decisivos, y lo hablábamos con vos, digo, no son sin techo. Yarlora claro, y tenés y la Puyaro, posibilidad de hablar con los gobernadores de que están en Provincias y los gobernadores Unidas. tienen que pagar sueldos y no quieren pelearse con el gobierno nacional. Claro, entonces es el único bloque que se podría llegar a sumar a la iniciativa opositora del peronismo, pero hasta ahí. Totalmente. Entonces está marginado. Ahora, en el Senado, lo que vemos hoy es una situación muy parecida porque
Lo decía claramente ayer un senador que hasta hace poco era crítico del gobierno y ahora hoy te dice somos 44 contra 28. Mirá vos, claro. Es así, 44-28, esa es la fórmula. Sí. Obviamente, ¿por qué? Porque hay mucho monobloque Claro. o bloque chiquitito de provincias que van a requerir de la espalda que le puede dar las 21 sillas de la Sí. Libertad Avanza para esto, para conseguir lugares en las comisiones, para tener más poder de fuego en la negociación de los artículos. Por supuesto. Entonces, claramente le sirve a ambos, ¿no? Y por eso es que se termina conformando estos 44 que se Sí. abroquelan para ayudar al presidente. 11 de la mañana, 43 minutos. Esto es Orden del Día. Estamos en DTV Solabarrieta. A ver, ya pasó Glinsky, ya pasó Rodríguez Machado, ya pasó también Hagman. ¿Qué tenés? Bueno, Pato, ahora vamos a escuchar justamente nuevamente a Rodríguez Machado, a la diputada cordobesa de la Libertad Avanza, pero en este caso hablando de uno de los proyectos que fue el principal, básicamente, de la comisión que ella misma preside, que es legislación penal, y se trata del proyecto de inocencia fiscal. Lo explicó punto por punto las principales características y de esta manera lo hizo en los micrófonos de Diputados Televisión. Inocencia fiscal, o también conocida como los dólares bajo el colchón, es una ley que establece una nueva modalidad de interpretar qué es para el Estado el contribuyente en la Argentina. Hasta ahora el concepto que había era que el contribuyente, cuando presentaba sus declaraciones juradas o su relación con el fisco, era culpable hasta tanto no se demuestre lo contrario. Nosotros con esta ley revertimos completamente esa apreciación. Nosotros consideramos que el contribuyente, en contacto con el fisco, al presentar sus declaraciones juradas, sus rendiciones de cuenta, sus manifestaciones tributarias, es inocente y le damos la validez a esa normativa. Solamente se va a investigar cuando las diferencias o las discrepancias de sus presentaciones y las exteriorizaciones que pueda hacer tengan una diferencia que está en la ley de inocencia fiscal determinada cuál es, y ahí se empieza a investigar. No es que no se lo va a investigar, sino que lo que pasaba actualmente era que para el Estado eran todos culpables. Se investigaba desde el verdulero al almacenero, pero no se investigaba la AFA, que pasaba por el costado. Entonces, el poder punitivo del Estado tiene que estar enfocado, donde cuando el contribuyente rinde cuenta al Estado encuentra diferencias graves, detectadas con anterioridad, los motivos que se llaman graves para evitar la discrecionalidad en elegir a quién investiga o a quién no, porque también recordemos que la AFIP, hoy ARCA, pero es AFIP, mucho tiempo se usó como presión política. Había, yo recuerdo al presidente de la Unión Industrial de Córdoba, que es un conocido empresario lácteo, que después de hacer un discurso bastante caldeado en términos políticos, durante la época del kirchnerismo recibió a la AFIP en su empresa el mismo día. Entonces, para evitar esos aprietes que venían ocurriendo, la norma establece exactamente cuáles son los motivos en virtud de la cual se va a investigar un contribuyente. Y la otra cosa que hace esta norma es que eleva el umbral penal del piso en virtud del cual una persona, un contribuyente, va a ser considerado o evasor fiscal, que es un delito, de cuando su falta de información genere una multa tributaria. Ese umbral hoy está muy bajo, es de 1,5 millones de pesos para las evasiones simples, con lo cual te diría que casi toda la población está inmersa en esa situación. Entonces se eleva a un monto razonable que va a distinguir cuando una persona en conflicto con el fisco es un evasor porque hay dolo, porque hay delito, de cuando es pasible de una multa tributaria. Bueno, ahí estamos, el testimonio de la diputada Rodríguez Machado, un tema que lo hemos hablado con vos, Romero, y también con Caro Ramos, la llegada de gente como Rodríguez Machado y como Silvina Giudici también le da mayor expertise a todo lo que tiene que ver con el bloque de la Libertad Avanza, ¿no? Es gente con mucha experiencia, así que nada. Bueno, los testimonios entonces en materia de anticipos son 3 los proyectos.
No te escucho bien, Belu. ¿Qué me dijiste que está Gonzalo otra vez? ¿Hay más? Ah, no hay más. Ah, perfecto. Yo tenía dudas, no sabía si era hay más o no hay más. Bueno, no hay más testimonios, pero recordamos, estábamos esperando con el señor Gonzalo Solabarrieta lo que va a acontecer con la previa, que hay reunión de labor parlamentaria a las 12. Yo lo que veo difícil, no sé qué vas a decir vos, Romero, pero ¿qué se puede encontrar, qué solución en labor parlamentaria si el gobierno quiere incluir estos artículos diciendo que quedan desestimadas las leyes que tienen que ver con recursos para discapacidad y para la universidad y la oposición se opone? ¿Te parece que eso se puede saldar en labor parlamentaria? No lo veo sencillo, pero bueno. A ver, como poder todo se puede. Sí. Todo se puede, olvídate. Sí. Ahora, en la Sí. labor parlamentaria van a definir esto. Si va a ser una votación particular por artículos o Claro. qué pueden encontrar para que no se tenga que votar puntualmente ese Sí, artículo. eso vos me lo comentaste. Eso va a ser pero es importante. medio chino eso, Bueno, ¿no? chino es votar artículo por artículo todo el presupuesto también. O sea, Y- es un poco complicado. Es más, yo coincido que es más trabajoso. Yo creo que pero, es una opción sí. también bastante densa Sí. que nos va a volver locos a todos los periodistas Sí. si llega a pasar eso, porque imagínate Coincido. la pero cantidad de votaciones. sí, coincido. Pero el otro camino es, a ver, artículo 10, artículo 18. Votamos, ¿viste? Sí, Ese es como otro ir por camino. tandas, ir por tandas. Claro. Bueno, y ahí está el tema. Sí, claro. Ahí está el Y tema, sí, porque sí, claro. esa va a ser va a ser Sí. lo más importante para estar concentrados durante la jornada. Sí. ¿Cómo va a quedar eso? Ahora, ponele que no Uno prospera va el a ser más artículo. el votar por tanda es más ejecutivo y es más de prolijo. El otro es más puntilloso, más lento. Y es el otro. bueno, y ahí está siempre la discusión, ¿no? Siempre se da en los proyectos ver cómo se vota Sí. en la votación en particular, porque vos si vas muy lento Sí. y vas minucioso, se te puede llegar a desmenuzar todo Total- el proyecto. totalmente. Entonces, esa es como la lucha de siempre. Y es Eso va a más, ser... ha pasado veces en la cual no se estableció nada en labor parlamentario, se llega a las 3 de la mañana, hay que votar algún proyecto con 50 artículos y en el propio recinto acuerdan votarlo en tandas. Ha pasado sí, también eso. que pasen votaciones desapercibidas, Claro. las hemos visto un montón. Claro. Sí cabe destacar que si el gobierno no llega a prosperar en este artículo, yo no tengo ninguna duda de que va a proponerlo otra vez en cuanto pueda. Paco, Claro. Porque Sí. Es decir, planteas la voluntad política, efectivamente. Si no lo No, puedo no, sacar ahora, si sí. no sale oro, lo planteo después. lo sí. planteas en otro momento porque Sí. va a ser re necesario para el gobierno en términos de, reitero, la justicia federal está realmente presionando al Ejecutivo para que Y perdóname, tome- se me ocurre para ahora. que te aplique pregunto, inmediatamente Tal las vez leyes. vos no lo podés resolver, porque ¿Yo? lo están discutiendo. No, No. lo están discutiendo. si no me Bornoloni, armo un partido y me, están y me discutiendo presento a las no, elecciones. porque digo, claro, no sé, no hay dictamen para esto, pero un camino podría ser que el propio oficialismo hoy presente un proyecto de derogación, que saque el artículo del actual presupuesto y que haya un artículo aparte, un proyecto aparte diciendo por la presente se derogan los artículos Sí, que el tienen tema que es que ver ahí con ambos necesitas presupuestos. 2/3 para poder Porque no tratar tenés, eso, claro. no tenés el O dictamen. si no, lo que decís vos, esperar a la semana que viene, que vas a tener 129. Otra vez lo vas a tener a los Sí, 129. bueno, va a ser más difícil porque ¿qué pasa? Si vos tenés un proyecto aparte con la derogación de estas 3 leyes, toda la atención está enfocada en ese proyecto. Entonces va a ser difícil que se expongan los diputados que estuvieron a favor de la emergencia en discapacidad y ahora te voten a favor de la derogación de la emergencia en discapacidad. Los dejás muy expuestos. En cambio, si vos lo metés dentro de muchos artículos y de muchos temas, hay una... o sea, se sienten quizás un poco menos expuestos a Sí. la hora de apoyarlo, más está en el marco del presupuesto, pero también al mismo tiempo reiteramos lo que hablábamos más temprano, que es hay discusión con respecto de si corresponde derogar Sí. leyes dentro del marco del presupuesto porque la ley de administración financiera así no lo permitiría. Bueno, van a haber discusiones reglamentarias y por supuesto que una cuestión 100% política en términos del gobierno, decir
ahora que tengo la mayoría y ahora que tengo los Sí. aliados a mi favor, a ver si se dan vuelta o no los que hace un par de meses estaban en contra del gobierno y hoy conforman la Coincido. mayoría con ellos, Y ¿no? nos tenemos que ir, pero lástima, pero enseguida viene la continuidad. Pero otra cuestión que tiene que ver todo con lo que vos decís es, en términos mediáticos, el gobierno se prepara para celebrar después de 3 años el presupuesto con número propio, que es un enorme logro. Sí. Digo, me parece que el gobierno va a hacer lo posible también para que ese sea el tema principal y no la cuestión de estos 2 artículos, me parece. Sí, ¿no? cualquier cosa que Sí. pueda pasar va a Claro. estar opacado por el hecho de que el Exactamente. gobierno consiguió una mayoría Exactamente. propia para aprobar el presupuesto, que sería el primer presupuesto del presidente Javier Milei. Totalmente, Que sí. eso también es histórico. Ahí estamos. Romero, muchísimas gracias. A usted. Nos estamos viendo en cualquier momento. Está muy atento ella y nuestras compañeras y compañeros de lo que está pasando ahora en el Senado. Hasta aquí llegamos. A las 2 empieza la sesión en la Cámara Baja. Hasta cualquier momento. Buenos días. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.